las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del señor subsecretario del Trabajo, por medio del cual se llega respuesta a la resolución número 708 de la Cámara de Diputadas y Diputados, cuyo objeto fue solicitar se adopten las acciones con la finalidad de establecer medidas para la implementación de salas cunas en recintos deportivos de entrenamiento y gimnasios con el objeto de atender las necesidades de las y los deportistas que desarrollan su actividad en tales centros, fomentando la actividad deportiva en conjunto con la corresponsabilidad parental, informando al respecto las medidas adoptadas por el Ejecutivo y en particular sobre el proyecto de ley que equipara el derecho de sala cuna para los trabajadores, para las trabajadoras, los trabajadores y los independientes que indica, en las condiciones que establece, modifica el Código del Trabajo para tales efectos y crea un fondo solidario de sala cuna, proyecto actualmente radicado en el Senado. Un correo del señor Luis Núñez Cartagena, vocero nacional de la Coordinadora Nacional de Conductores, por medio del cual adjunta oficio número 32.608/2023, emitido por Seremi de Transporte de la región del Biobío y el jefe de División de Transporte Público Regional de la Subsecretaría de Transportes, el cual, a su juicio, excede las facultades de quienes lo emiten e invade las atribuciones privativas de la Dirección del Trabajo. Asimismo, adjunta un documento emitido por esa organización sindical donde efectúan observaciones al oficio de la Seremi del Biobío y solicitan que dicho oficio quede sin efecto a objeto de restablecer el orden público laboral. Solicitudes de audiencia de la SOFOFA, de la CPC, de Chile Mujeres, del Movimiento de Mujeres del Sector Público, de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, quienes solicitan exponer sobre el proyecto de conciliación de la vida familiar y laboral. Una carta del diputado Frank Sauerbaum, por medio de la cual solicita colocar en tabla de la Comisión el proyecto de ley que modifica cuerpos legales que indica con la finalidad de establecer exigencias de seguridad para el traslado de trabajadores hacia zonas aisladas o extremas. Una carta del presidente nacional de la Federación Nacional de Funcionarios Públicos del Sector de Pesca, quienes solicitan audiencia con la Comisión para exponer respecto al actuar de la Directora Nacional de Pesca y de la dirección de la misma institución con respecto al llamado al proceso eleccionario para proveer los cargos de directivos del presidente, secretario y tesorero de AFIPES. Un correo electrónico de la secretaria de la ANEF, por medio de la cual agradece y excusa la asistencia del señor José Pérez, presidente nacional de la ANEF, para la sesión de mañana debido a compromisos adquiridos con anticipación con los funcionarios de Ñuble. En su reemplazo comunica que asistirá el vicepresidente Helmut Griot y las vicepresidentas señoras Victoria Escalante y Gina Cenas. Un correo electrónico del secretario general de la Confederación de Profesionales de los Servicios de Salud, FEMPRUS, y de su presidenta Gabriela Farías, a través de la cual solicitan audiencia con la Comisión para exponer cuando se discuta el proyecto de ley de reajuste general del sector público y otras materias. Un correo electrónico a la señora Paulina Yassigui, presidenta de la Asociación de AFPs, a través del cual hacen llegar presentación del señor David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, en el seminario Pensiones, un necesario rediagnóstico, organizado por la Asociación de AFP. Y por último, señor presidente, un correo de la señora Cris Parra, presidenta de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación Inicial Movimiento VTF, por medio de la cual agradece y excusa su participación el día de hoy debido a motivos de agenda y además solicita ser invitada a una próxima sesión para exponer sobre un tema tan importante como son enfermedades laborales en los trabajadores de jardines infantiles VTF. Terminada la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se abre la palabra sobre la cuenta. Diputado Andrés Giordano. Sí, gracias, presidente. Es respecto a la carta que se mencionó en la cuenta de la Coordinadora de Conductores de Transporte Público de Chile. Esa carta que llegó, que ojalá quisiera solicitar, presidente, si la Secretaría la puede remitir al grupo de WhatsApp de la Comisión para que los antecedentes estén a disposición de las y los diputados. Es una carta que además se entregó al presidente Boric en La Moneda con copia al Ministerio de Transporte.
al Ministerio del Trabajo, a la Dirección del Trabajo, y es una carta que es bien extensa, pero cuyo contenido a mí me ha tocado en varias ocasiones denunciar situaciones que dicen relación con las vulneraciones laborales que existen en el transporte público. Básicamente, para hacer un resumen de las 10 páginas de carta que están allí, se trata de el perímetro de exclusión para la regulación del transporte público en el Gran Concepción, para el cual el Ministerio de Transporte estaría insinuando en algunos documentos oficiales, timbrados oficiales de gobierno, que no es necesaria una relación contractual entre conductores y líneas operadoras. Entonces, bueno, nos parece que es una situación grave. Acá hay financiamiento público que va a dar a actores privados y hay jurisprudencia de la Dirección del Trabajo en la línea totalmente contraria, es decir, que reconoce la necesidad de respetar la normativa laboral independiente del giro y del servicio del que se esté tratando, cuando existe claramente subordinación y dependencia y existe además un trabajo como tal. Entonces, esta situación que nos parece muy compleja, quisiera pedir el acuerdo de la Comisión para que podamos oficiar a la Dirección del Trabajo que se pronuncie respecto de los contenidos que están en esta carta, que se le remita también la carta nuevamente a la Dirección para que podamos tener un pronunciamiento respecto de la jurisprudencia que ya está establecida y si hay alguna modificación, y si es así, también tener un pronunciamiento por parte del Ministerio del Transporte, que nos parece una situación sumamente grave. Y quiero añadir como tercer punto que en la carta ellos solicitan ser atendidos acá en audiencia para que también eso lo pueda poner en agenda, presidente, si lo tiene bien. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Giordano. Sobre el punto, diputado, sobre este tema, porque me había... De acuerdo. No, adelante. Pero, diputado Cuello. Sí, gracias, presidente. Eso era el punto. Primero, para respaldar lo que ha planteado el colega Giordano, quiero solamente aportar que las vulneraciones de los derechos de los trabajadores del transporte público son frecuentes en todas las regiones, prácticamente en todas las regiones. Y al respecto, la Dirección del Trabajo inició un programa de fiscalización en la región de Antofagasta, que fue justamente pedido por los conductores. Nosotros también pedimos que se hiciera un programa acá en la región de Valparaíso, que ya se inició hace 2 o 3 meses atrás. Supone que este mes de diciembre están los resultados, pero en principio solamente quería aportar que nosotros nos hemos reunido con conductores del transporte público bajo condición de anonimato, porque hay una grave situación de persecución sindical. Prácticamente no hay sindicatos, porque quien se sindicaliza es despedido de forma instantánea, pero también hay una ausencia de contrato escrito, no hay escrituración, hay jornadas que van de las 14 incluso a más horas, y por supuesto graves problemas sanitarios en las garitas. Entonces todo eso es algo que no solamente perjudica la dignidad de los trabajadores, sino que al mismo tiempo se traduce en un servicio de mala calidad para los usuarios, y que por supuesto eso significa, se traduce en malos tratos, se traduce en competencia de micros que van collereando, o sea, que van compitiendo con el pasajero, y eso desde luego tiene un impacto en la calidad de vida de los trabajadores que ocupan el transporte público. Eso quería aportar y por supuesto respaldar lo que plantea el diputado Giordano. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Cuello. ¿Habría acuerdo para el oficio sugerido por el diputado Giordano? Muchas gracias. Diputado Sandón. Gracias, presidente. Sobre la cuenta, que vemos que SOFOFA, CPC y algunas otras instituciones más están pidiendo ser escuchadas en el proyecto de conciliación. Entonces, no sé qué vamos a definir con eso, porque eso parece que hubiera interés, porque no todos fueron escuchados en el Senado. Entonces, quieren ser escuchados acá también. Sí. Hay una justificación también de las invitaciones que se cursaron para el día de mañana, que más bien justifica su ausencia, advierte su ausencia. Por lo tanto, diputada, yo al menos no tengo problema en incorporar una invitación más que reemplace aquella que indica que no va a participar el día de mañana. Lo que pasa es que el presidente de la NEF no va a poder venir, pero va a mandar a alguien en reemplazo. Ah, ¿viene alguien? Sí, viene alguien. Ah, perfecto. El único problema que tenemos mañana, yo no tengo problema. Lo que pasa es que si se extienden las audiencias, el día de mañana no vamos a poder votar el proyecto en general, para tener eso presente. Y por lo tanto, la posibilidad de incorporar 1 o 2 invitaciones más va a estar remitida en la posibilidad de que las intervenciones sean más cortas. Yo al menos no tengo ningún problema. Sí, diputado Sandón, diputado Lavé y diputada Mosante.
no sé cómo uno puede calificar una institución o la otra, pero me parece que tan importante como puede ser la ANEF o como puede ser la CUT, creo que la SOFOFA y la CPC también son importantes en esta materia. No sé cuáles son las otras, no he leído exactamente cuáles otros están invitados, pero me extraña porque SOFOFA no fue escuchado, por ejemplo, en el Senado. O sea, no sé si a la CPC le pasó exactamente lo mismo. Entonces creo que también es importante eso porque nos va a aportar algo que no se pudo por algún motivo. Creo que la OIT tampoco se escuchó en el Senado. Yo creo que no sé cómo pudiéramos solucionar eso, presidente. Gracias, diputada. Diputado Olavé. Presidente, bajo la misma línea de la diputada Osandón, creo que es tremendamente relevante invitar a la SOFOFA. La SOFOFA lo está pidiendo. Entonces, presidente, si me escuchara, espero. Por eso, arregle el tema si quiere, no tengo problema. Es que a mí me gusta que me miren cuando hablo. Y no le estoy coqueteando, estoy diciendo la verdad. No, es de gusto, pues una de las cosas más importantes es mirar cuando uno habla, sobre todo al otro. Presidente, es tremendamente importante que usted, como presidente de esta mesa, de esta comisión, haga extensiva la invitación a la SOFOFA. La SOFOFA lo está pidiendo, creo que es relevante en la discusión del proyecto de la conciliación. Como también, presidente, hay otra organización que quiere ser invitada, que es el Movimiento de Mujeres del Sector Público, MOMUSEP, en donde también quiere ser parte de la discusión. Entonces, presidente, si lo tiene bien, creo que si mañana no se vota en general, usted tiene la facultad de poder citar de nuevo, cuantas veces quiera, pero lo más importante es escuchar a la SOFOFA y a esta organización de mujeres que quieren ser escuchadas, porque difícilmente vamos a sacar un buen proyecto si no escuchamos a estas dos organizaciones. Gracias, presidente. Diputada Mosante. Sí, gracias, presidente. En la misma línea de los colegas que expusieron anteriormente, se leyó en la cuenta la solicitud de la organización del Movimiento de las Mujeres del Sector Público, MOMUSEP, que está integrado por casi 600 mujeres del sector público, quienes no han podido ser escuchadas en otras instancias, en la discusión del Senado no pudieron ser recibidas, y que también dicen que no han tenido un espacio para poder manifestar cuál es la posición que tienen en relación a la incorporación del sector público como organización. Y yo creo que es fundamental que se pueda abrir el espacio para escucharlas a ellas, ya que, como hemos dicho varias veces en la discusión de este proyecto, son precisamente las madres trabajadoras las que van a ser las principales beneficiadas. Y además que acá existía un consenso en la comisión de que queda la deuda de incorporar al sector público, así que me parece fundamental que se abra el espacio para escucharlas y quizás si eso significa alargar un poco más la discusión, yo creo que vale de todas maneras vale la pena en miras de poder dar un desenlace y un compromiso concreto a cómo va a ser la incorporación del sector público. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputado Sauerbaum. Sí, solamente, presidente, para insistirle, yo creo que el proyecto debemos votarlo lo antes posible, sin duda, pero la SOFOFA y otras organizaciones nos están pidiendo a todos nosotros reuniones por lobby. Entonces, ¿para qué vamos a hacer eso? Recibámoslos a todos en la comisión, démosles un tiempo restringido, entonces los escuchamos a todos y si es necesario funcionar una sesión más, pero lo importante es que todos se sientan debidamente respaldados. Yo entiendo que el tema de las mujeres del sector público es especialmente compleja porque requiere cierto el patrocinio del Ejecutivo para poder ingresar alguna modificación de ese tipo porque depende de recursos fiscales, pero también deben ser escuchadas y la CPC, la SOFOFA, no sé quién más quiere venir, que no lo hagan con nosotros individualmente, sino que lo hagan aquí en la comisión. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Yo en lo personal no tengo problemas para que la semana de vuelta de la semana distrital, que es la semana del martes 12, podamos recibir más invitados, de acuerdo a lo sugerido aquí en esta comisión, pero con el compromiso de que en esa misma instancia debiésemos votar en general y en particular el proyecto. Yo al menos no veo problemas. Si la dificultad es que si nosotros votamos mañana en general, no se van a poder recibir más audiencia. Entonces les propongo eso. ¿Les parece que el día 12 entonces contemplemos las últimas audiencias, las que se han sugerido acá en esta comisión, y también votemos el proyecto en general y en particular? Diputado. Presidente, agradezco que tome en consideración lo que hemos pedido parlamentarios de esta comisión.
pero hay un viejo dicho que dice, no corramos que vamos apurados. Entonces, presidente, votémoslo, comprometámonos a votarlo en general y luego hacemos las discusiones particulares, pero estos paquetes que a usted le gusta armar de votar todo de una particular y general, creo que es un despropósito para hacer una buena ley, porque nos hacemos trampa en el solitario. Entonces, presidente, toma bien lo que usted está planteando, que el día 12 invitemos a estas organizaciones, podamos esperar que esté la ministra acá con el subsecretario para que pueda acoger lo que le estamos pidiendo, que además esto lo haga extensivo a todos los trabajadores públicos, y así, después de ese 12, ponemos y planteamos, digamos, la votación en general y fijamos la regla para cómo se vota en particular. Gracias, presidente. O sea, el problema, diputado, y no es un paquete, yo de hecho recuerdo que la semana pasada el ánimo de todos acá era votar lo más rápido posible. Lo que usted está proponiendo es que votemos el día 19, es decir, a fin de año, la última sesión del año. Para ser bien claro, yo lo que estoy proponiendo es que votemos en general y en particular la semana del 12. Eso estoy proponiendo. En el ánimo de escuchar las audiencias que han sido solicitadas. Entonces, ¿les parece que el 12 recibamos las últimas audiencias, es decir, después de la semana distrital, y en esa oportunidad votemos en general y en particular? Bien, vamos a proceder de esa forma. ¿Cómo? O sea, no necesitas acuerdo si los parlamentarios piden el cierre del debate, la clausura del debate. De acuerdo. Gracias, don Pedro. Muy bien. Palabras sobre la cuenta. Palabras sobre puntos varios. Diputado Undurraga, diputado Durán. Presidente, en la cuenta de la semana pasada hay una solicitud de audiencia del Sindicato de Trabajadores y Trabajadores de la Editorial Jurídica de Chile. Me gustaría si la podemos poner en tabla. Ellos, la verdad, que se han comunicado para dar a conocer su grave situación laboral por la insolvencia de la editorial jurídica. Bueno, es bastante complejo el problema porque además no se ve un horizonte, no es una insolvencia donde se ve un horizonte de corto plazo donde se pueda solucionar el problema, ¿no? Entonces yo quisiera, presidente, si en el ánimo que usted ha tenido de ir poniendo en tabla las distintas solicitudes de audiencia, pudiéramos poner en un consejo, en una comisión posterior, esta audiencia solicitada por el Sindicato de la Editorial Jurídica de Chile. Muchas gracias, diputado. Así será, diputado Durán. Gracias, presidente. La ley 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social, en el artículo 44 dice que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social informará semestralmente a esta comisión de los programas existentes al alero de esta ley y los resultados que han tenido a lo largo del tiempo o en el periodo. Yo he consultado aquí en la Secretaría si ha llegado algún informe del Ministerio del Trabajo en este sentido y al parecer no. ¿Ya? Entonces yo quiero que esto se pueda regular, presidente, que el Ministerio del Trabajo cumpla con la ley también y que los programas que estén al alero de la ley en algo tan importante como es la inclusión, personas en situación de discapacidad y todo esto que es muy relevante y que últimamente le hemos dado mucha prioridad, se pueda cumplir. Así que solicito que usted consulte a la Secretaría si en efectivo han llegado estos informes, porque al parecer no ha llegado ninguno. Don Pedro. Estamos revisando, presidente, si es que se ha llegado. Perfecto. Voy a proceder por mientras, diputado, para darle continuidad a la comisión. Diputado Cuello. Gracias, presidente. Sí, es sobre algo que en realidad venía en la cuenta, que es una solicitud de AFIPES de ser escuchados en esta comisión. Ellos han hecho una denuncia bastante grave de intervención electoral, que tiene que ver con el despido de una funcionaria que se presentó a una elección interna. Eso nos parece grave desde el punto de vista de la libertad sindical y por lo tanto sería bueno, presidente, que usted pudiera programar la comparecencia de los dirigentes de AFIPES. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Cuello. ¿Alguna otra palabra sobre puntos varios? Esperamos un poquito. No, presidente, sigue usted con la sesión. No. Ah, perfecto. Hagámoslo así, de esa forma. Bien. La sesión del día de hoy tiene por objeto recibir en audiencia a las siguientes personas. Voy a advertir que el segundo punto, aquel relacionado con el movimiento de Jardines vía transferencia de fondos, se excusó de participar en la reunión, en la sesión del día de hoy, y por lo tanto solamente tenemos un tema en cuestión,
en donde invitamos a don Miguel Ábalos Medina, quien es presidente de la Corporación de Pescadores de Caldera, Secretaría de CONAPACH, a fin de avanzar en lograr considerar que el sector pesquero artesanal sea considerado como un trabajo pesado. También está presente en esta sesión por este mismo tema don Osvaldo Macías Muñoz, superintendente de pensiones, y doña Pamela Gana Cornejo está conectada, pide autorización para conectarse y es la superintendenta de Seguridad Social. Hoy día existe en el país, colegas, un mecanismo para anticipar la edad de jubilación a aquellos trabajadores que sean calificados bajo funciones de trabajo pesado. Bueno, esto lo determina la Comisión Ergonómica Nacional, pero hay un decreto de ley, el 3500, que entrega algunas orientaciones de cuáles son los trabajos y las funciones determinadas bajo esta concepción. Aquellos cuya realización aceleran el desgaste físico, el desgaste intelectual o psíquico en la mayoría de quienes realizan, provocando un envejecimiento precoz, aun cuando ellos no generen una enfermedad laboral. Así que voy a darle inmediatamente la palabra al representante de la CONAPACH, a don Miguel Ábalos, quien nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, presidente. Agradecer la invitación y también a todos los parlamentarios de esta comisión. Bueno, comenzar ya me dijo ya usted mi nombre y mi cargo como secretario también de la Confederación. Para nosotros es sumamente importante porque no es primera vez que venimos a hablar de este tema. En reiteradas ocasiones, a lo mejor no en esta comisión, sino que en otros lugares, hemos estado tratando de hacer ver la situación que está pasando el sector pesquero artesanal desde hace bastantes años. Si bien es cierto, hay una ley 19.404 que habla sobre el tema del trabajo pesado. Creo que no considera muy bien al sector pesquero artesanal, independiente de las voluntades que a lo mejor se quieran tener por parte de algunos gobiernos, que cuando se habla en campaña todo suena bonito, pero a la larga no se contrarresta al final con la posibilidad de que el sector pesquero artesanal se entienda de buena forma la actividad que realiza. Primeramente, actividades que realizan los buzos mariscadores, con el problema que han tenido del mal de presión, en la actualidad los algueros. Bueno, usted sabe que en su región o en todo el norte, la precariedad que tiene el sector pesquero artesanal en el caso de los algueros o algueras, que es la mayoría, es sumamente compleja. Y las formas de trabajo son, por no decirlo, muy complejas, como arcaicas, porque al final es un trabajo que netamente no cualquiera puede realizar. Y en el caso de la pesca artesanal, o los pescadores artesanales, o tripulantes, entre comillas, que se denominan, cuando uno saca zarpe, también hemos visto complicado en el último tiempo, o las últimas décadas, por la inclemencia del tiempo. O sea, el cambio climático nos ha afectado bastante y cada vez se nos hace más complejo hacer la misma actividad, echar las redes, y eso claramente que haya un deterioro personal, físico, mental de la gente, inclusive en la última oportunidad que lo hemos comentado también en el último congreso que se hizo en la región de Atacama, con algunos problemas con el caso del lobo marino, que él no entiende al final la actividad que realizamos nosotros y tenemos que estar luchando de esa forma. O sea, son una cantidad de problemáticas que claramente necesitamos que se aborden en esta comisión, se entiendan también de parte de nosotros como sector pesquero artesanal, y más encima que cuando se está hablando de un nuevo proyecto de ley de pesca que habla de una plataforma social. O sea, si se habla de una plataforma social, también tenemos que también hablar de estos aspectos. O sea, el trabajo pesado es claramente un problema para la pesca artesanal, que no es de un día, sino que de todos los días del año, y por la cantidad de esfuerzo que hacen los pescadores, más allá de la problemática que estamos pasando ahora último. Abordar en ese sentido, yo creo que es sumamente importante que se pueda visualizar el tema y de avanzar a tener esta posibilidad de que por lo menos sea declarado trabajo pesado. Bueno, y las demás conversaciones, como veo que acá hay una persona que puede a lo mejor responder a ciertas cosas, podríamos trabajarla en conjunto con la Confederación, con la CONAPACH, o directamente con el mismo gobierno, no sé, pero creo que esta oportunidad no podemos dejarla pasar
porque creo que es importante que también esta comisión entienda lo que no está sufriendo el sector pesquero artesanal en todo el país. No estamos hablando solamente lo que representa Conabá, sino que es todo el país que netamente se ve esto complicado. Gracias. Muchas gracias, don Miguel, por su exposición. Le vamos a dar inmediatamente la palabra a don Osvaldo Macías, superintendente de pensiones, para que se pueda referir a este tema. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Saludo por su intermedio a las señoras parlamentarias y parlamentarias y a quienes están presentes en esta sala o a través del canal de televisión. Tenemos una breve presentación donde vamos a mostrar lo que es actualmente la situación del trabajo pesado en Chile, específicamente en el sistema previsional. El trabajo pesado está definido en la ley 19.404 del año 95 y lo define como aquellos trabajos cuya realización acelera el desgaste ya sea físico, intelectual o psíquico en la mayoría de quienes lo realizan, provocando un envejecimiento precoz, aun cuando ello no genera una enfermedad laboral. Entonces se desprende de la definición anterior que no se califica a una persona en particular sino como un puesto de trabajo, una condición de menoscabo general del organismo y un desgaste más acelerado que lo esperado para la edad de jubilación. En cada dictamen o resolución de trabajo pesado se califica lo siguiente: la situación organizacional, más bien referida al puesto que tiene, que ocupa, al puesto que se evalúa en la empresa determinada, factores mentales, ambientales y físicos. Son los 4 tipos de factores que se califican. Y se evalúan estos factores de acuerdo a su nivel de riesgo. Los niveles de riesgo ahí están en verde, que es sin riesgo de envejecimiento prematuro. En amarillo, con riesgo moderado de envejecimiento prematuro, y rojo, con riesgo elevado de envejecimiento prematuro. Si los factores evaluados tienen un valor en rojo, inmediatamente calificado de trabajo pesado. Y si hay combinaciones en verde o amarillo suficientemente severas, también pueden ser calificados como trabajo pesado. Más luego mostraremos quiénes efectúan esa evaluación, ¿no? La ley que señalábamos del año 95 modificó el 3500. Dentro del 3500 no existía el concepto de trabajo pesado. Desde el año 81 en que este decreto fue emitido hasta el 95 no existía esta posibilidad. Sí existía en el sistema antiguo, en la caja de previsión, agrupada en el Instituto de Previsión Social. Entonces esta ley del año 95 buscó llevar equidad a la ley, de tal manera que los trabajadores que estaban afiliados al sistema de capitalización también tuvieran los mismos beneficios o alternativas que aquellos que estaban afiliados al sistema antiguo. Se reconoció así el trabajo pesado a contar del año 95 y se creó la Comisión Ergonómica Nacional y la Comisión de Apelaciones como las entidades u organismos encargados de la calificación de los trabajos pesados. Se cambió también el año 2008 en una ley posterior la dependencia de la Comisión Ergonómica Nacional, que es la entidad que califica los trabajos pesados, y la Comisión de Apelaciones, que recibe los reclamos que efectúen ya sea los empleadores o trabajadores, desde la Subsecretaría de Previsión Social, donde estuvo del año 95 hasta el 2008, hacia la Superintendencia de Pensiones, donde están hoy día. Son organismos autónomos, pero la Superintendencia de Pensiones lo que hace es otorgar un soporte administrativo y técnico a través de su presupuesto, remunerar a los integrantes de dichas comisiones, fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las leyes y entregar la normativa necesaria para que la CEN y la CEA efectúen su labor. La CEN y la CEA es importante recalcar lo que tienen autonomía técnica. Ellos son los que califican el trabajo pesado. La superintendencia puede sin duda revisar los aspectos administrativos y técnicos, pero la calificación es de estos organismos. Posteriormente, la ley del año 2017 introdujo un nuevo cambio que permite que, además de apelar a los dictámenes, situación que podían efectuar los trabajadores individualmente o las empresas, permite que los sindicatos también apelen a los dictámenes de las comisiones ergonómicas nacionales y de apelaciones.
Los puestos que son calificados también en esa ley del año 2017 se determina que aquellos puestos calificados en una empresa se traspasan automáticamente a los subcontratistas y prestadores de servicios. Recuerden que esta tendencia de subcontratistas y prestadores de servicios adquirió mucha fuerza en esa época, por lo tanto las empresas que subcontrataban se les aplicó este mismo criterio para trabajo pesado respecto a la empresa principal que efectuaba la contratación, ¿no? Veamos entonces quién califica el trabajo pesado. Señalábamos que estaba la Comisión Económica Nacional. Esta comisión está integrada por 7 personas expertas en las materias correspondientes. Hay 2 médicos, 2 ingenieros civiles, un profesional de la salud, experto en economía, y hay 2 representantes, uno de la Confederación de la Producción y el Comercio y otro de la Central Unitaria de Trabajadores, que representan a los empleadores, por supuesto, y a los trabajadores. Estos representantes, estos especialistas, califican entonces los puestos de trabajo y fijan los montos de las cotizaciones adicionales. Al ser calificado de trabajo pesado, corresponde efectuar una sobrecotización. Esta sobrecotización, que es adicional al 10% del salario, que es la que rige hoy día, es de 1 o 2% y es de cargo del trabajador y el empleador en partes iguales. Es bipartita, por lo tanto. La mayor parte de los trabajos pesados accede a la cotización adicional del 2%, muy pocos a la del 1%, como aproximadamente 70% con el 2% y 30% con el 1%. Esta Comisión Económica confecciona también un listado entonces de las labores que son calificadas como trabajo pesado, que está disponible en nuestra página web, y cambia la calificación si es que hay nuevos antecedentes que lo justifiquen. Eso rara vez ocurre. Y la Comisión de Apelaciones, que tiene 3 integrantes, también especialistas, que operan también bajo el alero de la superintendencia, pero son autónomos, resuelven las reclamaciones o apelaciones que surjan de los dictámenes de la Comisión Económica. Pueden cambiar la calificación en caso de que haya nuevos antecedentes que lo justifiquen, o pueden cambiar también la calificación de la Comisión Económica si lo estiman conveniente. Tienen esa facultad. Las instituciones relacionadas, aparte de las comisiones que señalábamos, son la Superintendencia de Pensiones, que otorga, como decíamos, el soporte administrativo y técnico, fiscaliza y supervisa el cumplimiento de las normas y entrega la normativa necesaria para efectuar las calificaciones. La Superintendencia de Seguridad Social también tiene un rol que fiscaliza los denominados programas de vigilancia de la salud. Todos los trabajos pesados, que son así calificados por estas comisiones, pasan automáticamente, de acuerdo a la ley, a un programa de vigilancia de la salud que la efectúan las mutuales de seguros, que son fiscalizadas a su vez por la Suceso. Por eso aparece ahí el organismo administrador de la ley 16.744. Son las mutuales de seguros que tienen que aplicar programas de vigilancia de la salud para aquellas personas o puestos de trabajo, en este caso, en las empresas que están calificados de trabajo pesado. La Dirección del Trabajo tiene un rol que es, por supuesto, fiscalizar los pagos previsionales, en este caso la sobrecotización, pero también en algunos casos pueden declarar que un determinado trabajador tiene un determinado puesto de trabajo en una empresa. Eso en caso de que el empleador no lo quiera certificar. Generalmente el empleador es el que certifica eso y rara vez se llega a esa situación. Y el Instituto de Previsión Social, que tiene un rol, pero solamente para los trabajadores que están en el sistema ex sistema de cajas de previsión. Prácticamente ya no opera eso porque hay muy pocas personas que están cotizando todavía en el Instituto de Previsión Social. No quedan más de 20.000 cotizantes en el IPS. El resto ya están pensionados. Esos son entonces los organismos que algún rol juegan en esto. Cabe destacar que en general casi todas estas calificaciones de trabajo pesado son consensuadas entre empleador y trabajador. Hay muy poca litigiosidad en esto. El ahorro para pensiones, como señalamos y como sabemos, es 10% del salario. En este caso, el trabajo pesado gatilla una sobrecotización de 1 o 2%. La de 1% da derecho a que por cada 5 años cotizados se adelanta en un año la edad de pensión. Entonces, esto dice la ley que permite adelantar la edad de jubilación, la edad legal, en hasta 5 años. Y en este caso, la cotización es de 12%, porque es 1% de cargo del trabajador y otro 1% de cargo del empleador.
Pero también existe la alternativa que la Comisión Ergonómica señale que la sobrecotización es de 2% adicional para trabajador y empleador. En ese caso la cotización queda en 14 y permite adelantar la pensión. En este caso, por cada 5 años cotizados se adelantan 2 años la edad de pensión. El tope de adelanto es 10 años antes de la edad legal. Como señalaba, la mayor parte de los dictámenes de la Comisión Ergonómica señalan que la sobrecotización es de 2%, entonces se permite adelantar 5 años cotizados, adelantan 2 años la edad de pensión con un tope de 10 años. Ese es lo que finalmente significa esto. Requisitos: se deben tener 20 años de cotizaciones computables en cualquier régimen previsional para acceder al trabajo, a la jubilación por trabajo pesado. Y bueno, las fracciones de 5 años dan derecho a una rebaja proporcional de la edad. Tanto el trabajador como el empleador, tal como señalábamos, deben hacer una sobrecotización en la cuenta de capitalización, según el porcentaje que le indique la Comisión Ergonómica, 1 o 2. Quien es responsable y obligado a enterar la cotización en el gestor previsional es el empleador. La sobrecotización es una obligación indefinida y permanente, aunque tiene un tope. El tope es la edad legal. Cuando el trabajador cumple 65 años si es hombre o 60 si es mujer, cesa la obligación de sobrecotizar. La obligación es para todas las trabajadoras y trabajadores que laboren un puesto calificado como pesado. Una vez que un puesto es calificado como pesado, todos los trabajadores que ocupan ese puesto en esa empresa acceden a este beneficio, no independientemente de quién haya solicitado el beneficio. Si una empresa tiene 500 trabajadores y hay un trabajador que lo solicita, el dictamen afecta a los 500 trabajadores, ¿no? Entonces, eso es así. Entonces, no es una evaluación de la persona que solicita el beneficio, sino que se hace extensivo a todas las personas que tienen el mismo puesto en una empresa, no es extensivo a otras empresas. Solo se efectúa el pago de la sobrecotización cuando el trabajador está con licencia médica. En síntesis, permite y obliga. Carácter de beneficio es voluntario. Hay que solicitar la calificación y, como señalábamos, lo puede hacer el trabajador individualmente, lo puede hacer la empresa individualmente o lo puede hacer el sindicato. Y es obligatorio sobrecotizar si el puesto está calificado como pesado. Y es voluntario hacer uso del derecho de jubilarse antes. Hay una sobrecotización que le da derechos a la persona a jubilarse antes, pero no la obliga. Tenemos algunos datos. Aquí están las solicitudes por año. Podemos observar que están creciendo en los últimos años. El año pasado se presentaron 6.419 solicitudes de calificación de puestos de trabajo como pesados. Y este año, a septiembre, ya llevamos 5.932. El rechazo administrativo, ustedes pueden observar que se han rechazado 2.500 de 6.400 del año pasado y 2.200 de 5.900 este año. Esos son generalmente por problemas de forma y luego ingresan una vez superado las dificultades. En definitiva, de aquellos que cumplen los requisitos, se han evaluado 2.264 el año pasado y este año se llevan 2.830. Se aprueban cerca del 80% de las solicitudes que están bien presentadas, se aprueban y se rechazan, bueno, por ende cerca en torno a 20% son rechazados porque no reúnen los requisitos para hacer trabajo pesado. Por regiones, si observamos, vemos que la predominancia está en la región metropolitana. Alrededor de la mitad de las solicitudes de trabajo pesado son de puestos de trabajo que están en la región metropolitana y tiene preponderancia también, como ustedes pueden ver, las regiones mineras. Antofagasta, que tenía más preponderancia antes, en los últimos 2 años está en torno al 15% del total. Valparaíso también se sitúa con un 15%, O'Higgins con un 15% y el resto del país con un 7%. Entonces son las regiones que predominan en la calificación de trabajo pesado. Y si lo vemos por actividad laboral, cerca de la mitad, un 47%, este año por lo menos es del sector minero fundamentalmente. La construcción ocupa siempre un lugar importante, un 22%. Las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler un 9%. Comercio al por mayor y por menor, reparación de vehículos y otros que ocupaba un porcentaje importante. Este año no ha tenido solicitudes
y servicios sociales y de salud en torno a un 6%. Otras actividades agrupadas a un 16%. La actividad entonces predominante son minería y construcción fundamentalmente. Ese es un resumen muy esquemático de cómo opera el trabajo pesado en Chile y quedamos a disposición de los señores diputados. Me acompaña también Alberto Muñoz, que es nuestro jefe de la División de Comisiones Médicas, que sin duda sabe más que yo del tema. Muchas gracias, superintendente. Voy a darle la palabra a Pamela Gana, la superintendenta de Seguridad Social, para que también se pueda referir a este tema. Y luego de su exposición vamos a abrir una ronda de consultas de los diputados y diputadas. Superintendenta, bienvenida. Gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer la posibilidad de poder conectarme vía online. Bueno, efectivamente, como ya lo señaló el superintendente de pensiones, la Superintendencia de Seguridad Social, el rol que le compete es la supervisión en torno a las acciones que los organismos administradores del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que son las mutualidades de empleadores o el IES, o el Instituto de Seguridad Laboral, según corresponda, llevar las acciones de vigilancia a la salud, de vigilancia que puedan, que se le tenga que establecer a los grupos de trabajadores que estén calificados como con trabajo pesado. ¿Esto qué significa? Para ponerlo en un contexto más histórico, tenemos que en el sistema antiguo de pensiones, la calificación de origen, la calificación pesada, en el sistema antiguo permitía un retiro anticipado de los trabajadores del trabajo por pensión anticipada, y en el contexto de capitalización individual continuó siendo lo mismo, pero asociado a la sobrecotización que explicaba el superintendente de pensiones. Pero siempre se criticó de que no existía ninguna acción más bien de intervención preventiva relacionado a la calificación de un trabajo pesado, y es así como en el 2017, con la modificación que se le hace a la Ley de Trabajo Pesado a través de la Ley 20.984, es que se introduce la obligación de realizar, incluir en los programas de vigilancia a estos trabajadores. ¿Qué significan los programas de vigilancia? Significa que existen programas de vigilancia establecidos por el Ministerio de Salud, en algunos relacionados a algunos riesgos específicos del trabajo, y cuando estos no existen, son las mismas mutualidades, organismos administradores los que tienen que generar los programas de vigilancia. Significa que los trabajadores calificados como trabajo pesado entran en estos programas, lo cual busca la identificación de posibles enfermedades de manera temprana, y así poder separar, por ejemplo, a un trabajador, si se identifica alguna enfermedad, poder separarlo del puesto de trabajo para su protección en torno a un trabajo más sano y seguro. Por lo tanto, estas acciones se empezaron a desarrollar. La modificación al reglamento relacionado a trabajo pesado fue en el 2018, y de ahí que se están incluyendo y monitoreando respecto a las acciones que se están llevando a cabo con los trabajadores de trabajo pesado. Durante pandemia, todo lo que fue vigilancia a la salud obviamente se fue destinando más focalizado completamente en torno a COVID-19, pero ya desde el año pasado se están regularizando todos los programas de vigilancia que están llevando a cabo los organismos administradores de la Ley del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, incluyendo también las acciones de vigilancia a los trabajadores por trabajo pesado, para tratar de complementar acciones de identificación temprana de enfermedades, pero también acciones preventivas que pudieran llevarse a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, superintendenta, por su exposición. También voy a abrir una ronda de consultas, de comentarios de diputados y diputadas. Diputada Osandón y diputado Ulloa. Gracias, presidente. Bueno, agradecer a todas las exposiciones, muy interesante el tema, uno nunca deja de aprender, ¿no? Quiero tomar la exposición por su intermedio, presidente, que hemos hecho con la primera petición que se nos hace desde el mundo artesanal, la pesca artesanal. Creo que me gustaría preguntar primero que todo, efectivamente la precariedad hace que un trabajo sea más difícil, ¿no? Pero este concepto está incluido, o sea,
está ingresado, no sé si por decirlo así, o si es diferente, o tal vez no se hace cargo de la precariedad, solo que tiene una mirada de salud, del esfuerzo. Me gustaría hacer esa pregunta a las autoridades, no sé si se entiende, porque creo que a veces los conceptos se confunden. Después encuentro muy interesante el hecho de que son las instituciones las que solicitan esto. Entonces quisiera ver, en el caso de la pesca artesanal, si bien no hay una empresa, ¿no?, detrás que pudiera solicitarlo, cómo se puede hacer, si se puede hacer, se necesita algún tipo de organización para ser al menos evaluado en esa materia. Y lo otro es también ponerle aquí, por su intermedio, presidente, a todos mis compañeros, que esta ha sido una demanda que ha pedido todos los mozos de aquí de la Cámara. Tienen muchísimas enfermedades en los brazos, aquí las personas que nos sirven a nosotros, y me extraña por qué, y tal vez podríamos nosotros también impulsar esa evaluación de aquí como corporación para este grupo de personas que también pueda tener este tratamiento que ha sido no una vez, sino que muchísimas veces solicitado en distintas comisiones. Entonces ahora me hace mucho sentido al escuchar las distintas explicaciones que son en el fondo la institución la que lo puede solicitar, y efectivamente cuando uno conversa con ellos, la mayoría tienen operaciones en relación a los brazos, a las rodillas, por el hecho de llevar las bandejas, y es cosa que lo conversemos porque ha sido una demanda que se ha pedido muchas veces aquí en la Cámara también. Así que también ahí tenemos un trabajo que podríamos hacer como comisión, entendiendo ahora cómo funciona y cómo se pide la evaluación. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Osandón. Antes de darle la palabra al diputado Ulloa, y a modo de complemento, yo les comentaba al inicio que la segunda invitada del día de hoy era representante del movimiento de los jardines BTF. Entre otras cosas, se convocó a la dirigenta porque lo que manifestaban ellas es que habían enfermedades que se generaban fruto de la labor que tienen las educadoras parvularias, que no eran consideradas como enfermedades laborales. Que yo entiendo que son dos cosas distintas, ¿no? Es decir, enfermedad laboral y por otra parte la consideración de trabajo pesado, como complemento a la discusión. Diputado Ulloa, diputado Undurraga. Gracias, presidente. En primer lugar, saludar afectuosamente al dirigente de Caldera, dirigente de Caldera de Conapach. Allá en la zona tenemos Conapach a través de doña Zoila Bustamante, allá en mi zona, en la zona sur, en la zona sur de Puerto Montt, Chiloé, Palena. Pero yendo al punto, agradecer la exposición del superintendente. Me parece que es un tema, tal como decía la diputada Santón, que da para mucho el tema de la calificación del trabajo pesado, sobre todo el tema de la supervigilancia en materia de salud, el tema de la ley de accidente del trabajo, la labor de las mutuales, etcétera. Pero evidentemente que uno, cuando conoce el mundo de la pesquería artesanal, sabe que de por sí es una situación no solo de vulnerabilidad, de trabajo dificultoso, de riesgo permanente, el mal de presión, las cámaras hiperbáricas, la supervigilancia de tener cercanía con los centros de salud, etcétera. Pero mi pregunta, y ahí por su intermedio, presidente, al superintendente, o a quien, una cosa es la precariedad del trabajo, y una cosa, creo yo, es que la podemos abordar sin duda, la precariedad la podemos abordar, no sé desde el punto de vista de la Comisión de Trabajo, pero sí, por ejemplo, a través del tema de la seguridad social, a través del Ministerio de Desarrollo Social también. En fin, esa es una cosa, la precariedad. Pero otra cosa es específicamente ver la calificación de este trabajo como pesado. Entonces, desde ese punto de vista, me imagino, superintendente, que hay requisitos, oyendo más al fondo del tema, que hay requisitos mucho más de fondo para la calificación de un trabajo como pesado. Más allá de la vulnerabilidad, mucho más allá del riesgo, porque esto se trata de anticipar un envejecimiento precoz. O sea, esto se trata fundamentalmente de hacer del organismo una anticipación de la vejez, en términos reales, concretos. Entonces, yo, desde ese punto, y segundo punto de vista, por la actividad que ustedes realizan, aquí se exige una sobrecotización. Por tanto, se exige que se trate de una relación laboral normal y fundamentalmente no a través de emprendimientos individuales, ¿cierto? Tiene que haber una... Entonces, quiero preguntar derechamente, presidente, por su intermedio, superintendente, el tema de los requisitos más inherentes para la calificación de trabajo pesado, más allá del riesgo y vulnerabilidad, y segundo, el tema de lo que le comentaba, el tema de la sobrecotización y sus requisitos para esta actividad específica de la pesca artesanal. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ulloa. Diputado Undurraga. Gracias, presidente. Agradecer la presencia
el dirigente aquí presente, muchas gracias por su exposición, agradecerle a ambos superintendentes, superintendente y superintendenta, la exposición también. Yo quiero vincular esta conversación a la reforma de pensiones y preguntarle al superintendente si tenemos, no sé, al superintendente o superintendenta, no sé quién me puede contestar la pregunta, y si no la tenemos hoy día, que la podamos tener estos datos para la discusión de la reforma de pensiones. Yo entiendo que cuando hay trabajos pesados se adelanta la edad de jubilación y por lo tanto hay un conjunto de personas que adelanta la edad de jubilación y por lo tanto no recibe la PGU y hay una brecha, ¿no?, entre la jubilación efectiva y cuando empieza la PGU. Me gustaría que pudiéramos dimensionar ello, porque si nuestra legislación le reconoce a ciertos tipos de trabajo la característica de pesado y por lo tanto tiene que jubilar antes por el desgaste que ha significado aquello, no puede ser que otra parte de nuestra legislación finalmente los castigue no entregándole la PGU. Entonces, a ver si eso lo podemos dimensionar, porque naturalmente que esto tiene costo, el ministro de Hacienda va a decir, pero oiga, esto vale no sé cuánto, lo va a decir, no, sin duda, pero me gustaría si lo pudiéramos dimensionar, porque dado que es como la eterna promesa de esta comisión, la reforma de pensiones, que en algún momento la veremos nuevamente, pero me gustaría que pudiéramos abordar este punto también, porque deben ser muchos trabajadores y trabajadoras en Chile que jubilan antes y al jubilar antes tienen una brecha respecto a la PGU. Eso. Gracias, diputado Undurraga. Yo quería sumar una pregunta que es como la pregunta, lo hablábamos con don Pedro, como de cajón, porque yo entiendo que la consideración de trabajo pesado en términos de esta actividad a la cual estamos convocados el día de hoy, la pesca artesanal, lo determina la Comisión Ergonómica, que está a cargo de la Superintendenta de Seguridad Social. Corríjame, está a cargo de ustedes, de pensiones. Entonces yo en lo concreto quería preguntar cuál es el procedimiento, superintendente. ¿Cuál es el procedimiento, cuál es el canal para que se sugiera, para que se proponga que esta actividad, que es una actividad que tenemos en Atacama, pero que es una actividad que acá en la misma región de Valparaíso, está el diputado Cuello, en todo Chile, tiene miles y miles de trabajadores. Y naturalmente, un poco complementando lo que decía el diputado Ulloa, es una actividad que a todas luces pareciera ser que amerita, digamos, el que se le entregue una condición como la que se está planteando. Entonces yo más bien quería preguntar, entendiendo los procedimientos, digamos, ¿cuál es el canal para poder sugerir o proponer de que la pesca artesanal sea considerada como un trabajo pesado? Y me gustaría también complementar esta distinción de lo que decía la diputada Sandón respecto a aquellas enfermedades que son consideradas como enfermedades laborales. Me da la impresión que quizás por ahí va la inquietud acerca de los trabajadores del Congreso, el mismo que tienen las trabajadoras de los jardines infantiles, que producto de las funciones que tienen lumbago, tienen tendinitis, tienen problemas con el manguito rotador, y eso se les rechaza en cuanto a enfermedad de carácter laboral. Esas dos preguntas. Le doy la palabra primero al superintendente, después le doy a don Miguel y después le doy a doña Pamela. Superintendente. Gracias, señor presidente. Voy a responder y si por su intermedio también me puede complementar el jefe de nuestra división de comisiones médicas para completar la pregunta. En este caso que se plantea acá, evidentemente yo no soy especialista en el tema y esto, como señalábamos, corresponde calificarlo a la Comisión Ergonómica. Sin embargo, si uno observa las características de la pesca, que evidentemente don Miguel sabe mucho más que yo, pero uno podría ver que se dan algunos factores aquí que son los claves para calificar un trabajo o una labor como pesada. Señalábamos que se calificaban aspectos organizacionales, mentales, ambientales y físicos. Esos son los 4 factores que se consideran para esto. Yo entiendo que en la pesca se dan mucho de estas situaciones. Por ejemplo, entendemos que en términos organizacionales no es un trabajo que se efectúa de 9 a 6 de la tarde como un trabajo de oficina, sino que son trabajos que requieren muchas veces salidas nocturnas o en fines de semana o en feriados,
y eso ya provoca una carga importante para el trabajador, o que se efectúen en condiciones ambientales complejas, no es una sala como la que estamos ahora, por ejemplo, con aire acondicionado o protegido de cualquier problema de ese tipo, sino que se exponen muchas veces a condiciones, por ejemplo, de frío o situaciones de ambientes complejos, agua salada, agua fría, que sin duda provocan un desgaste en el trabajador. Y también el aspecto físico, evidentemente, que exige posturas complejas, forzadas para efectuar la actividad pesquera, que también repercute en el organismo de quien lo efectúe, o cargas pesadas. Todo ese tipo de cosas que yo señalo así en forma inexperta, están consideradas sin duda alguna en los factores que considera una comisión ergonómica. Por lo tanto, una actividad como esta, evidentemente, es candidata a ser calificada como trabajo pesado. Eso corresponde a la comisión ergonómica, pero a primera vista no hay duda que podría ir en esa dirección. ¿Quién no se puede solicitar hoy día para trabajadores como lo que estamos señalando, la calificación de trabajo pesado? Hoy día solamente lo pueden hacer trabajadores que están en condición de dependencia, o sea, hay un empleador y un trabajador. Si no es este el caso, sino que son trabajadores independientes, requiere un cambio de ley. En este caso correspondería a este Congreso y al Ministerio del Trabajo y Previsión Social definir si esto se puede incluir en alguna iniciativa legal, que puede ser, me imagino, la reforma previsional u otra iniciativa que se considere conveniente, pero no escapa a las atribuciones de la superintendencia, pero sí requiere un cambio de ley. Los requisitos, entonces, más allá de la precariedad laboral que señalaba la diputada Sandón, son bastante claros, y en este caso se dan en forma nítida que como se podrían solicitar una calificación de trabajo pesado. Sin embargo, se requiere para incorporar a trabajadores que no están en condición de dependencia un cambio de ley. No acceden a PGU estos trabajadores hoy en día antes de los 65 años, no hay ninguna excepción, salvo las pensiones de invalidez. Por lo tanto, un trabajador que hoy día accede a una jubilación anticipada por trabajo pesado no recibe la PGU hasta los 65 años. Lo que sí, se ajustan los parámetros para no perjudicarlo. Entonces los cálculos de las PAFE no los perjudican, sino que se ajustan a la condición de trabajo pesado para no perjudicar el cálculo de su PGU, o si tiene derecho a ello. Pero la edad no está modificada, por lo tanto, lo que plantea el diputado Undurraga correspondería a hacer una evaluación financiera o técnica, si se quiere, que vaya unida la PGU a la jubilación anticipada por trabajos pesados. También es un cambio de ley. El procedimiento, entonces, para que esto se califique como pesado, en este caso en particular, es cambiar la ley. Y si se trata de trabajadores pesqueros que sí tienen, en este caso, empleadores y quieren hacerlo, el procedimiento es muy simple y lo pueden hacer tal como señalaba el empleador, el trabajador, los sindicatos. Hay un formulario electrónico que está en la página web de la superintendencia que se puede llenar y con eso se inicia el proceso. También pueden pedir una audiencia en la superintendencia, no tenemos problemas. Generalmente recibimos bastante sindicatos o trabajadores que quieren saber cómo proceder para esto y no hay problema en aquello. El tema no sé, ¿quiere complementarme alguna de las cosas que he dicho por su intermedio, señor presidente? Buenas tardes. Antes de darle la palabra, ¿su nombre cuál es? Alberto Muñoz. Don Alberto Muñoz. Antes de darle la palabra, el diputado tiene una pregunta sobre el punto. Gracias, presidente. A propósito de eso, superintendente, le estaba escuchando el tema de... Podemos tener el caso, por ejemplo, de pescadores en este caso, que con empleador soliciten la calificación de trabajo pesado y eventualmente puede ser que la comisión establezca que es así lo entiendo, superintendente. Pero eso deriva algo que quiero corroborarlo, es decir, trabajadores del mar, de la pesca artesanal, con empleador van a poder gozar de este beneficio una vez que esté calificado como trabajo pesado versus lo que no tengan empleador. Esa es mi consulta. Sí, si gusta, ¿quién quiere? ¿Quién lo desea? El micrófono, superintendente.
Muy bien, tal cual lo dice el diputado Ulloa. Si hay hoy día trabajadores de la pesca que tienen empleadores, basta con que lo solicite un trabajador, el sindicato o el empleador, cualquiera de ellos, para que se califique el trabajo por la Comisión Económica, y si es pesado, todos los trabajadores que ocupan ese puesto de trabajo en esa empresa serían calificados como de trabajo pesado y acceder a sus beneficios, pero es solo para esa empresa. Tiene que ser cada una de ellas la que lo realice. Sí, por su intervención, presidente, buenas tardes. Me voy a referir básicamente al procedimiento que lo planteó el superintendente. Efectivamente, hoy día la ley permite que el empleador o algún trabajador de la empresa o el sindicato de la empresa o alguno de los sindicatos de la empresa puede presentar el requerimiento que está en una página, en un link en la página de la Superintendencia de Pensiones. En ese apartado, en esa página, está claramente establecido todos los antecedentes que tienen que ser llenados, ya sea por la empresa, el trabajador o el sindicato. Una vez que esté llenado, automáticamente pasa a informarse a la Comisión Económica Nacional que está ese requerimiento. La Comisión Económica Nacional lo asigna a alguno de los miembros, a alguno de los 7 miembros que planteaba el superintendente. Ese miembro lo que hace es presentar el caso a la sesión de la Comisión Económica. Este es un trabajo colegiado y por lo tanto se establece a través de mayoría o de unanimidad si califica como tal la propuesta de trabajo pesado o no, y si corresponde una cotización adicional del 1 o el 2%. Una vez que eso ocurre, se emite un dictamen que está ejecutoriado una vez que transcurren 30 días. Si no han transcurrido ese plazo y la empresa, el trabajador y el sindicato apelan, lo hacen ante la Comisión de Apelaciones, la cual tiene un plazo para finalmente resolver en uno u otro sentido. Ese es el procedimiento general. Hoy día todos los requerimientos y todas las solicitudes se hacen a través de esta página web, donde se establecen cuáles son todos los antecedentes que se requiere. Si el trabajador de una empresa considera que el lugar de trabajo que él tiene podría ser evaluado como trabajo pesado y no cuenta con el apoyo o el soporte de la empresa, él puede ir a la Dirección del Trabajo y pedir una acreditación de la Dirección del Trabajo que le permita presentar el requerimiento. Es decir, en otras palabras, lo puede hacer, pero requiere simplemente la acreditación de la Dirección del Trabajo y con esto puede llenar todos los antecedentes que se establecen en la página. Gran parte de los requerimientos son realizados por los empleadores, que es lo que plantea el superintendente. Este es un acuerdo en las empresas, ya sea por negociación colectiva o parte de las negociaciones que tienen, y la empresa lo solicita. Gran parte de los casos son de la gran minería del cobre, ya sea porque las grandes empresas se lo exigen a todos los contratistas. También ocurre hoy día lo mismo con constructoras relacionadas con el mundo de la gran minería, que es una pregunta que hacía la diputada Sandón, por su intermedio, señor presidente. Eso es lo que explica. También las áreas de logística, también hay varias que están relacionadas con la gran minería, y lo que ha ido ocurriendo en el último tiempo es que se han agregado áreas de servicio, en particular del mundo de salud, por lo que plantea el superintendente. Una de las cargas es el tema asociado al plano organizacional y, como ustedes bien saben, en salud los turnos, hay varias jornadas de 24 horas, 48 horas y tienen distintas denominaciones, y eso hace que sea un factor de riesgo alto y por lo tanto sean calificados como trabajo pesado. Muchas gracias, don Alberto. Yo iba a darle la palabra nuevamente a Miguel Ábalos. Sí. Y yo creo que el tema que me lo planteaba, me lo recordaba el superintendente. Un tema es la definición de enfermedad laboral, que está en la Superintendente de Seguridad Social, que está bajo el alero de la ley 16.744, que es una enfermedad profesional en el fondo, que tiene un cariz distinto al del trabajo pesado. El del trabajo pesado está relacionado con estas 4 cargas y en el fondo son los riesgos asociados al envejecimiento precoz por desarrollar una actividad laboral, en los 4 factores que están señalados en la presentación. Muchas gracias, don Alberto. Voy a darle la palabra finalmente a Miguel Ábalos para poder complementar esta discusión que hemos tenido. Yo entiendo que dentro del mundo de la pesca artesanal hay 2 o 3 tipos de contratos, y uno de ellos justamente es el de aquel trabajador que boletea, que quedaría fuera un poco de este esquema. La palabra a don Miguel Ábalos, y les parece que cerremos la sesión para poder, nos están llamando a votar a la sala, así que le damos la palabra a Miguel Ábalos para poder concluir la comisión. Gracias, presidente. Valorar primeramente que esta comisión, de parte de la diputada y los diputados, que se esté conversando antes de una reforma laboral.
es lo más importante en ese sentido. Como dice usted, presidente, claramente que tenemos distintas realidades en el sector pesquero artesanal, pero sí tenemos una buena cantidad de trabajadores del mar y trabajadoras. Somos 120.000 pescadores a nivel de todo el país. Entonces, cuando claramente queremos venir a hablar del sector pesquero artesanal, no es un sector tan pequeño, y entendiendo lo que dice el superintendente, claramente que somos muchas empresas en el borde costero y también en el mar. No es una particularidad en común. Entonces, yo creo que con lo que comenta él, yo creo que vamos en el camino valorable y adecuado en hacer una reforma o una modificación de ley que netamente consagre un poco el tema de lo que nosotros necesitamos, que el trabajo pesado, y directamente lo digo, o sea, aquí el mayor problema que está pasando con el tema del trabajo pesado es directamente hacia las damas, hacia las mujeres, y que son la mayoría que son algueras. En nuestra región de Atacama se nota la cantidad de personas que hacen esa labor. Bueno, el diputado Ulloa, que también conoce, el 35% de los pescadores del país está en la 10ª región, y claramente que son regiones que tienen bastante potencialidad en ese sentido, de que las mujeres están en el borde costero y hacen una actividad mucho más fuerte que inclusive que a veces los hombres que estamos navegando. Entonces hay que darle una connotación. Yo alabo netamente primeramente esta reunión. Creo que es importante que la comisión ya empiece a conversar de estos temas, y como dice el superintendente, yo creo que con todas estas conversaciones podemos llegar a, como decimos nosotros los pescadores, a buen puerto, y netamente que todos nos sintamos bien, en el sentido de tener a todos los trabajadores del país, teniendo Chile la mayor cantidad de territorio marítimo, más que el terrestre, que netamente también tengamos esa condición. Así que agradecer, y ojalá que tengamos una nueva oportunidad, a lo mejor traer alguna propuesta en conjunto para que netamente vayamos avanzando en la nueva reforma. Gracias. Muchas gracias, Miguel, por su exposición. Le damos las gracias rápidamente al superintendente Alberto, quien nos acompañó, y también a la superintendenta que nos acompaña vía remota, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.